Bienvenidos a Estrategias para aprender y para probar en la facultad. Soy Cecilia Cámara y te doy la bienvenida a este espacio que vamos a construir juntos. Bueno, bienvenidas al episodio número 4. Las técnicas de estudio siempre son requeridas en la consulta clínica y también en los talleres. ¿De qué se tratan las técnicas de estudio? Sería como el modo en que la persona se apropia de los conocimientos. Pero siempre ese modo es propio y siempre, por otro lado, ese modo se puede mejorar. Esto es muy importante porque muchas veces los estudiantes llegan diciendo yo no tengo técnicas de estudio. En realidad sí, todos las tenemos. Lo que pasa es que las técnicas de estudio que usábamos en otros niveles educativos, sobre todo en la secundaria, que es el último, digamos el anterior, no nos sirven para la universidad. O nos sirven poco, podríamos decir. Porque la secundaria se conforma con otras cuestiones, vamos a decir, acá estamos hablando en general, ¿no? Por supuesto que hay diferentes escuelas y diferentes modos, pero la escuela media de nuestro país, estamos en la Argentina, particularmente en la provincia de Córdoba, nuestra universidad recibe gente de todos lados, pero en un alto porcentaje las personas no llegan a la universidad sabiendo estudiar. La escuela secundaria, en términos generales, se conforma con la repetición y en muchos casos con un aprendizaje mecánico. Entonces, en general aprendemos a reproducir información, a repetir, a resolver ejercicios de una manera mecánica, sin entender mucho el porqué, sin analizar mucho tampoco el sentido que tiene hacerlo de esa manera o si podría ser de otra, ¿no? Después, bueno, cada persona tiene una manera muy particular de aprender, en base a sus recursos y en base a sus procesos previos, a un conjunto de cuestiones, ¿no? Que lo hacen muy particular. Es decir, siempre hay una base de la cual partimos y siempre se puede mejorar. Siempre se pueden aprender estrategias y técnicas, las dos cosas, más eficientes para lo que necesitamos, siempre. También hay que aclarar que, las técnicas de estudio no es que suceden porque sí, hay todo por una historia en la persona y una serie de capacidades, digamos, ¿no? De recursos con los que cuenta. Las técnicas de estudio suceden en un contexto, es decir, hay una manera de encarar la situación que han sido exitosas en otros momentos y bueno, ahora pareciera que estamos necesitando actualizarlo, ¿no? Al llegar a la universidad. Bueno, por eso venimos hablando de estrategias a lo largo de estos encuentros, porque no es lo mismo hablar de técnicas de estudio que hablar de estrategias. Podemos decir que las estrategias incluyen a las técnicas, pero no son sinónimos. A lo largo de este podcast, en los distintos episodios, hemos ido pensando cuestiones que tienen que ver con la definición de prioridades, de objetivos, tanto académicos como no académicos. Luego de que hemos pensado objetivos, recién vamos a hacer un plan y lo vamos a sostener en el tiempo, ¿no? Un plan que también nos lleva a la necesidad de determinar un tiempo estimado para cada cosa, para cada prioridad. Podríamos decir, bueno, yo me siento a estudiar. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué cosa voy a estudiar? ¿Para qué? Ese para qué es fundamental a la hora de sentarnos a estudiar. Por supuesto que las técnicas de estudio no son iguales para todas las materias de la universidad. No es lo mismo
en los distintos tipos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de estudio que podemos utilizar para una materia de ciencias sociales no es igual que para una materia de ciencias exactas. Hay materias que tienen mucho teórico, otras tienen más práctico que teórico, pero de cualquier manera es muy importante que conectemos. Es decir, si hay un teórico, puede haber un práctico, pero si hay un práctico, seguro hay un teórico. No son dos cosas separadas. Por más que incluso el teórico sea con un profesor y el práctico sea con otro, por más que parezcan cosas distintas, no son cosas distintas. El teórico nos habla de las leyes por las cuales funciona el práctico. Esto es muy importante porque hay que ir encontrándole el sentido a lo que estudiamos. Si no le encontramos el sentido, nunca ese aprendizaje va a ser sustentable. No puede ser de otra manera. Es de la única forma en que los conocimientos se adquieren y se sostienen y además se pueden utilizar en contextos nuevos, digamos. Entonces, bueno, sí, las técnicas de estudio dependen de la materia. No podemos utilizar la misma para todos, pero sí comparten características comunes y necesarias. La primera cuestión, siempre cuando vamos a estudiar algo, un conocimiento nuevo, es tomar una comprensión general del tema, es decir, ver a qué nos enfrentamos. No es que vamos a empezar a estudiar una materia y empezamos por la página número 1 y sin ningún plan. O nos ponemos a hacer ejercicios sin tener ninguna previsión de lo que queremos lograr. Entonces, un primer acercamiento al material es clave porque es el primer nivel. El primer nivel de cualquier tipo de aprendizaje es necesariamente la comprensión. Entonces, dividimos lo que tenemos que estudiar en pequeñas porciones. A esto lo hemos planteado ya cuando hablamos de la organización del tiempo, porque es clave que digamos en qué tiempo pretendemos estudiar qué cosa. Luego, por supuesto, estar presente. En ese tiempo que yo voy a estudiar esta mitad de este tema, solamente voy a prestar atención a eso que tengo en la cabeza. Eso es muy importante. En otros episodios hemos trabajado un poquito más profundamente esto, pero siempre lo vamos a recordar. Estar presentes plenamente para tener una buena concentración es clave para aprender. Entonces, comprender, sí o sí. O sea, no hay manera de que yo incorpore un nuevo conocimiento que no comprenda. O sea, leo una lectura general, luego quizás la lectura sea por partes, de acuerdo a esta a priori que hice de selección de las partes más importantes de lo que tengo que estudiar, y luego voy a una lectura comprensiva. O sea, leo para comprender, no leo porque sí, no pierdo el tiempo leyendo cosas que no entiendo, porque voy a tener que empezar de nuevo. Cuando voy comprendiendo, empiezo a generar un concepto de eso que estoy aprendiendo. Y ahí lo que tengo que hacer necesariamente es escribir. Escribir, pero escribir ¿qué? Sería la pregunta, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a que los resúmenes en realidad son meras transcripciones de, digamos, lo mismo del libro, pero más chico. Y la verdad que ahí no hay ninguna construcción de conocimiento, ¿no? Eso deja un residuo muy pobre e implica siempre un retrabajo, porque después, ¿qué tendría que hacer? Volver a estudiar el resumen. Muchas veces los estudiantes me dicen, sí, yo ya hice todo el resumen, ahora me tengo que poner a estudiar. Y la verdad no es una buena idea. Sí, después tengo que repasar, pero mientras hago el resumen yo tengo que ir aprendiendo. Entonces escribo, comprendo, conectando. Los conceptos que voy descubriendo y desentrañando en ese libro, en ese texto, en ese apunte, se tienen que ir conectando entre sí. Los conceptos dialogan entre sí.
y empiezan a tener sentido en un conjunto, en un intercambio, ¿no? De lo simple a lo complejo, en sus caracterizaciones, en sus descripciones, pero también en sus comparaciones, ¿no? Entonces luego voy a ir haciendo esquemas, síntesis, todo lo que para mí tenga sentido. Es decir, no gastemos el tiempo en copiar cosas, mucho menos cosas que no entendemos. Si se tratara de una materia muy teórica, como supongamos un análisis matemático, álgebra, en todo caso pareciera que yo no tengo muchos modos de explicar eso que como está escrito en el libro. Puede ser, pero yo igual le tengo que encontrar sentido. Por ejemplo, si es un teorema, tendría que entender cuál es el supuesto del teorema, las condiciones que deben cumplirse, por dónde va la demostración y a qué lugar llega, ¿no? A cuál es la tesis o el corolario de ese teorema. O si es un axioma, por simple que sea y no necesite demostración, yo tengo que entender el sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando yo aprendo una propiedad, ¿la aprendo por repetición sin saber lo que estoy diciendo? ¿O le encuentro el sentido y comprendo dónde la puedo aplicar? A veces suelo preguntarle a los estudiantes de primer año si recuerdan una propiedad que han visto muchas veces en matemática, por ejemplo, la propiedad conmutativa. Y es llamativo ver cómo siendo una propiedad tan largamente vista a lo largo de los años, no la tenemos disponible, ¿no? Cuesta comprender que esto es algo que se puede utilizar en cualquier situación. O sea, la propiedad conmutativa significaría decir que estos elementos, sin importar el lugar que ocupen, me van a terminar dando el mismo resultado. La puedo decir así o la puedo decir de otra manera, pero lo importante es que yo entienda el sentido. Y si se tratara de ciencias sociales, de otras materias, por ejemplo, cuando yo leo un autor, ¿entiendo lo que el autor quiere decir? ¿O estoy repitiendo o le hago decir al autor cosas que nunca dijo? En ciencias sociales sería importante que luego de esto yo aprenda a argumentar, a encontrarle sentido a lo que estoy diciendo. Como se ve, las técnicas de estudio siempre nos sirven para construir conocimiento. Vamos profundizando en esta construcción cada vez más, pero hay una cuestión. La comprensión en realidad tiene infinitos niveles. Es decir, que también tendremos que aprender a conformarnos con lo suficiente, digamos, ¿no? Con lo suficiente para aprobar, con lo que está incluido en esta materia, en este programa, en lo que dijo el docente, en las notas de clase, porque también tenemos un plazo y un tiempo, no podemos seguir profundizando eternamente. Por eso necesitamos un plan. Cuando terminamos un capítulo o una parte, la que decidimos que era como una porción de lo que tenemos que estudiar, tenemos que hacer una síntesis, un esquema o un mapa conceptual. Volvemos a esto de conectar los conceptos, volvemos a esto de que el concepto, su fórmula, su clasificación, sus procesos o lo que sea que incluya, tengan sentido y que cuando yo lo vea funcione esto como un acceso directo de nuevo, un link hacia donde están almacenados mayores cúmulos de datos, ¿no? Esta síntesis en general solo me debería servir a mí. Por ahí la ve otra persona y no le dice nada, no le significa nada claro esto que yo hice, pero bueno, lógico, porque esto en realidad es algo que yo hice para mí. Debería servirme a mí. Esto también pasa mucho
justamente con las presentaciones que usan los docentes en clases, ¿no? Las presentaciones PowerPoint en realidad también son una síntesis. Si está bien hecha, es una síntesis. Es decir, el docente anduvo mucho, construyó mucho conocimiento para llegar a esa síntesis. Si yo me la aprendo solamente así del PowerPoint, y generalmente me la voy a aprender de memoria. Es una referencia, sí, y una referencia muy valiosa para que yo incluso vaya y vuelva, y si me doy cuenta que no tiene sentido, vaya al libro. Esto es todo ese proceso que tengo que dar cuenta yo, de que es mi proceso. Y al final que ya hice la síntesis, que hice el mapa conceptual o un esquema, bueno, ahí yo tengo que ponerlo en palabras. Es clave que yo me escuche explicando esto, además porque me doy cuenta si lo sé. Ahí yo realmente me doy cuenta si lo sé. Y si no lo sé, estoy estudiando, puedo volver al libro, puedo completar, ¿no? Estas lagunas que quedan como espacios vacíos, donde cuando lo quiero explicar digo, esto la verdad que no sé de dónde viene, o porque a veces las personas decimos, no, si yo lo sé, pero no te lo sé explicar. Bueno, si lo sé explicar, lo sé completo y lo puedo defender. Eso respecto de este proceso, pero también para completar esta idea deberíamos decir que también hay que ver, dijimos que es importante encontrar una técnica y un modo de abordar cada asignatura, pero también enfrentar cada examen, porque no es lo mismo si vamos a un examen oral o a un examen de múltiple choice o a un examen de desarrollo. Es importante que yo también me prepare para ese tipo de examen, ¿no? Si bien lo vamos a desarrollar a este tema en la próxima entrega, pero igual es importante que ya vayamos pensando que si yo me estoy preparando para un coloquio oral, yo cada tema con más razón lo tengo que decir. Y en un examen de opciones por ahí es más importante los datos precisos, los números. Hay palabras claves muy importantes que a mí me hacen recordar la respuesta. Y por otra parte, también dependiendo de la materia, hay veces que en los exámenes se evalúan algunas cuestiones que si no las practicamos no las vamos a saber hacer. Por ejemplo, en el caso del dibujo, tanto un dibujo técnico como en el caso de materias de ciencia, por ejemplo, que usan las diversidades biológicas, que por más que estemos en el siglo XXI y haya tanto desarrollo de la inteligencia artificial, siguen pidiéndonos que dibujemos. Entonces tenemos que practicar. No podemos ir a un examen sin haber hecho esta práctica antes. Por último, decir que cuando vamos a prepararnos para un examen, tenemos que estudiar todo lo que está en el programa. Podemos usar como estrategia de aprobación algunas claves, como ser esto siempre lo toman, a esto lo voy a estudiar bien, a esto quizás nunca lo toman, no me voy a detener tanto, pero tengo que estudiar todo. Y también saber yo dónde estoy parado, o sea, qué porcentaje sé, qué temas sé mejor que otros. Y no usar solamente atajos. Los atajos serían esos caminitos más cortos que a veces usamos como estudio los modelos de parcial, estudio solo de un preguntero, estudio las cosas que toman siempre, porque eso a veces hace que yo aprenda, sí, solamente esas cosas. Y cuando me saquen de ese lugar, quizás no me sé defender. Entonces es muy importante también que vayamos dándole un cierre, que tenga yo claro dónde estoy parado con el estudio, sea un parcial o sea un final. Bueno, así vamos llegando hacia el final de este episodio. En el próximo y el último de esta serie vamos a encontrarnos con el tema de la preparación de exámenes. Así que nos encontramos en ese. Hasta la próxima.